segundo tema. Este tema es el que se llama espectroscopía fina de absorción de rayos X. A esta espectroscopía fina de absorción de rayos X también se le llamamos XAFS, XAFS. Ahora bien, esta técnica de espectroscopía fina de absorción de rayos X incluye dos técnicas, que es la SANEX y la XAFS. Ahora bien, yo les había comentado que esta técnica es complementaria a la difracción de rayos X. Muchas veces lo que no podemos ver en difracción de rayos X, podemos utilizar estas técnicas para determinar la estructura cristalina de un material. En este caso, no importa si el material es cristalino o es amorfo. Por eso se le dice que es una técnica que es complementaria a la difracción de rayos X. Porque acuérdense que yo les comenté que la difracción de rayos X, para poder determinar un difractograma o en una muestra, la muestra tiene que ser cristalina. Si no es cristalina, no van a ver nada en difracción de rayos X. Lo único que van a ver es una panza enorme que una banda enorme que no les va a dar nada de información. Entonces, esta es otra opción que se tiene. Bueno, la clase va a tener instrumentación. Vamos a hacer algún análisis de los datos y las aplicaciones, algunas de las aplicaciones en las que se utiliza esta técnica. Bueno, vamos a empezar por la introducción. Bien, a diferencia de difracción de rayos X, esta técnica, la diferencia es que la energía de los fotones o la energía deseada de rayos X es mucho mayor que la que utilizamos en difracción de rayos X. La energía o la longitud de onda deseadas de rayos X que utilizamos para estas técnicas van desde 0.025 nanómetros hasta aproximadamente 2.5 nanómetros. Acuérdense que para difracción de rayos X habíamos dicho que me parece que era de 0.1 a 10 nanómetros. Y aquí acuérdense que conforme disminuye la longitud de onda, la energía de ese haz de rayos X es mucho mayor. Ahora, con esas longitudes de onda, las energías que les corresponden a esos fotones va desde 500 a 500 kilo electronvolts. Ok, en este caso, si ustedes se dan cuenta, le hemos llamado espectroscopía, se le llama espectroscopía de absorción de rayos X. Las espectroscopías siempre se les llama así aquellas en las que, en este caso que es una espectroscopía de rayos X, es aquella en la que el haz de rayos X es el que excita a los electrones más cercanos al núcleo. Se le llama, está excitando. Es decir, le está proporcionando energía a los electrones más cercanos al núcleo. Entonces, esta técnica, lo que vamos a ver es qué es lo que sucede con los electrones que están cerca del núcleo, es decir, los que están en la capa K. Ahora bien, el que le llamemos espectroscopía de rayos X ha abierto una nueva puerta que se le llama espectroscopía core level. Esta espectroscopía core level se le llama así porque es una espectroscopía local. ¿Qué quiero decir con local? Lo que quiero decir es que yo voy a observar la estructura en un punto de mi material. Y esa estructura va a depender del elemento que nosotros vamos a estudiar, ¿ok? Hay que tener en cuenta que cuando ustedes tienen un material, tienen que saber qué elemento de ese material que ustedes tienen van a estudiar.
Por ejemplo, si tienen óxido de titanio, ustedes tienen que saber si les interesa estudiar el titanio o estudiar el oxígeno. Eso va a depender de lo que ustedes quieran ver en su muestra. Ahora bien, la espectroscopía SAPS, hasta que le llamamos SAPS, esa se divide en dos. Es la SANES, que ya la habíamos visto alguna vez, y la EXAPS. La SANES, esa se le llama estructura de absorción de rayos X cerca del borde. Y la otra, la EXAPS, es estructura fina de absorción de rayos X extendida. Ambas técnicas se realizan en el mismo análisis. Nosotros hacemos un análisis y en ese análisis vienen esos dos resultados, por decirlo así. Y luego tenemos otro tipo de espectroscopía, que no quiero que se olviden, es la espectroscopía de emisión de rayos X. Pero la espectroscopía de emisión de rayos X únicamente se va a dar cuando se dé la absorción. Es decir, nosotros podemos ver del lado derecho, si ven, vemos la imagen que está en la parte de arriba y vemos la imagen que está en la parte de abajo. En la parte de arriba, ustedes pueden ver que esto tiene que ver con lo que estamos viendo aquí de espectroscopía fina de absorción de rayos X. Es decir, esta técnica lo que me va a determinar es cómo ese electrón, este que tenemos aquí, que está amarillito, aquí está el núcleo, cómo es que ese electrón absorbe el haz de rayos X. ¿Ok? Entonces, ¿hasta cuándo va a absorber ese electrón? Hasta que sobrepase hasta que llegue hasta que el haz de rayos X tenga la energía suficiente como para emitirlo, es decir, como para sacarlo del átomo. Entonces, nosotros lo que vamos precisamente a determinar con estas técnicas SAPS es ver cómo se está comportando ese átomo o cómo es que se está absorbiendo ese haz de rayos X. Ahora, la espectroscopía de emisión de rayos X, esta es otra de las técnicas que nosotros no vamos a ver, pero que sí quiero que ustedes tengan conocimiento y existe la de en el tubo de rayos X. Teníamos aquí tenemos el haz de luz de rayos X. Este incide en el electrón más interno en el electrón más interno del átomo, en este caso el que está cerca del núcleo, y entonces cuando este haz de rayos X, si tiene la energía suficiente como para arrancarlo, lo va a arrancar y entonces va a dejar un hueco. Y ese hueco, posteriormente aquí abajo, donde le estoy señalando, este hueco es llenado por un electrón de unas de las capas más externas. Entonces, cuando ese electrón de las capas más externas cae a la capa K, vamos a suponer que este electrón está en la capa L, cae a la capa K y entonces emite un haz. ¿Ok? Y esto es lo que esto es lo que se estudia en la espectroscopía de emisión de rayos X. Ese haz que emite que el electrón haya cambiado o que el electrón caiga a una capa de menor energía. Vamos a ver nosotros únicamente la espectroscopía fina de absorción de rayos X y vamos a ver las dos estas. Bueno, vamos a empezar por la de SANES. Vamos a ver qué información nos puede dar SANES. SANES es una técnica que es particularmente útil
para darnos información acerca de la estructura, bueno, nos da información estructural y electrónica del sistema sometido a la temperatura y opresión deseada. Es decir, yo puedo someter mi sistema a diferentes temperaturas y a diferentes presiones, y yo puedo determinar y me puede dar información de mi estructura, me puede dar información de la estructura de mi material. Ahora bien, vamos a ver posteriormente que con esta técnica vamos a determinar lo que le llamamos la posición del borde de absorción. Esa posición del borde de absorción es sensible al estudiar. Nosotros determinar el estado de oxidación de nuestro elemento que hemos seleccionado para estudiar, que le vamos a estudiar. Ustedes pueden ver aquí abajo la gráfica, y aquí si ustedes se dan Perdón, cuenta, profesora. ¿Sí me escucha? No sé si soy solamente yo, pero sí se escucha un poco cortado. El audio. Sí, se está Sí, está muy robotizado su audio. Sí, de hecho, Sí, corta demasiado. desde el tema ya de SACNES, que lo empezó a mencionar, profesora. Creo que ya no la escucho, profesora. Sí, ya ahí voy, espérenme. A ver si espero que aquí se funcione. Voy a venir, ¿cómo se oye? ¿Traes el banquito, hija? A ver, chicos, ¿aquí sí me escuchan mejor? Sí. Sí. Sí, vamos a ver si ya, es que ya estoy cerca de... ¿Ya se escucha mejor? Bueno, espero no tener problemas con eso. Ok. Bueno, entonces me dijeron que ¿desde dónde no se escuchó, chicos? Desde la presentación de la técnica SANES. Desde esta que estaba yo aquí, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, como les había comentado, bueno, tenemos dos, tenemos SANES y tenemos EXAFS. Entonces, SANES es una técnica que es muy útil, ya que nos da información estructural y electrónica del material. Ahora, esa información, si nosotros podemos someterla a diferentes temperaturas y presiones deseadas, también es decir, podemos hacer eso con esa técnica. Ahora bien, de lo que vamos a ver nosotros que es importante es, con esta técnica podemos obtener lo que le llamamos posición del borde de absorción. La posición del borde de absorción es muy importante, ya que esta posición de este borde de absorción, que vamos a ver qué significa eso, es importante porque es sensible al estado de oxidación en el que tengamos el elemento absorbente. Acuérdense que el elemento absorbente va a ser el que nosotros vamos a seleccionar para... Ustedes tienen que seleccionar un punto en su material, ¿ok? Y de ahí van a construir la estructura, pero ustedes tienen que señalar qué átomo o qué elemento es el que ustedes van a estudiar.
Bien, si ustedes ven en la gráfica que yo les muestro aquí abajo, ahí viene el óxido de vanadio en todos sus estados de oxidación. Tenemos vanadio 2+, tenemos vanadio 3+, vanadio, ¿qué sería? 4+, y vanadio 5+. Entonces tenemos el vanadio, y el vanadio, si nosotros trazamos una línea recta y la cruzamos en el eje de las Y, vamos a ver que esa es la energía. Esa es la energía que nos va a dar ese borde de absorción para el vanadio en su estado 2+. Y así sucesivamente para los otros estados de oxidación del óxido de vanadio. Eso es lo más importante que podemos obtener de sales. Para EXAFS es más, EXAFS es una técnica un poco compleja muchas veces de entender, porque lo más difícil de EXAFS es el tratamiento de los datos. Entonces, ustedes ya tienen su espectro, pero ahora tienen que saber cómo van a tratar los datos. Si ustedes no tratan bien los datos, no van a obtener información realmente útil. Entonces, ¿qué es lo que nos hace EXAFS? EXAFS nos va a permitir determinar la distribución estructural. Es decir, nos va a determinar las distancias interatómicas, el número de átomos vecinos, que también le llamamos el número de coordinación. Así como también nos va a determinar el grado de desorden e identidad de los átomos en la vecindad inmediata. Es decir, más o menos aquellos átomos que están a una distancia de 5 Angstrom del átomo absorbente. Vean ustedes en la imagen que les estoy mostrando, y ahí ustedes van a ver cómo aquí en este que se ve de color morado, esto es el aluminio. Este es mi átomo absorbente. Es el átomo que yo quiero ver, es decir, yo quiero la información del aluminio. Ahora bien, si ustedes quieren la información del aluminio, su espectro EXAFS va a decir espectro EXAFS, aluminio, algunas veces K alfa. Así es como se le llama. Aquí, por ejemplo, tenemos aluminio EXAFS. Si el aluminio fuese cobre, pone cobre EXAFS y así. Pero lo que yo les quiero decir es que esta técnica me va a dar información de cómo es la longitud, las distancias de enlace entre el átomo absorbente y los átomos vecinos. Me va a decir cuál es el número de coordinación, es decir, cuántos átomos están alrededor de ese átomo vecino. O sea, de mi átomo vecino, de mi átomo absorbente, me va a dar todos los átomos que están alrededor de él. Bueno, y luego también nos va a dar el grado de desorden. Es decir, me va a dar, si la estructura es cristalina, me va a dar un orden, me va a dar el grado o sea, me va a dar el grado de desorden, que obviamente va a ser mínimo. Pero si yo tengo una estructura que es amorfa, yo también puedo determinar esa estructura, algo que yo no podía hacerlo en difracción de rayos X. Con difracción de rayos X yo no podía hacer eso. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los fundamentos de la técnica. Bien, entonces vamos a ver lo que tenemos del lado izquierdo. Ustedes pueden ver ahí que están las capas de un átomo. Vean, aquí tengo la capa K, la capa L y la capa M. ¿Ok? Entonces, yo tengo, aquí está la capa K. Acuérdense, si ustedes se van a ver cuántos átomos caben en la capa K, son dos electrones, discúlpenme. 2 electrones en la capa K. Y en la capa L son 8 electrones. Y en la capa N son 18 electrones.
Bien, entonces, ¿qué hace el rayos X? El rayos X lo que va a hacer es que hace incidir el haz de rayos X en la capa K. Este electrón absorbe ese haz de rayos X y entonces, ¿qué hace? Lo libera. Es decir, lo emite. Bien. La absorción de la radiación puede producir excitación de alguno de los electrones en el átomo, como les acabo yo de mencionar. Excitación significa que el electrón está absorbiendo energía, es decir, se está excitando. Por excitación de alguno de los átomos, excitación de alguno de los electrones en el átomo, produciendo transiciones a estados excitados que le llamamos transiciones, ya sean rotacionales, vibracionales, electrónicas y o nucleares. Las transiciones que se dan en este caso en la absorción son transiciones electrónicas. Es decir, transiciones electrónicas es que van de una capa a otra. Ahora bien, entonces, transiciones electrónicas, estamos diciendo que el electrón que está en la capa más interna, esta va a sobrepasar lo que le llamamos la energía de Fermi. La energía de Fermi no es otra cosa que el límite de la banda de valencia. Acuérdense que en un sólido metálico, no metálico, le llamamos semiconductores aislantes, esos sólidos tienen una banda de valencia y tienen una banda de conducción. Entonces, cuando ese electrón llega a la banda de conducción, ¿qué quiere decir esto? Que sobrepasa la banda que es donde tenemos, que le llamamos energía de vacío. ¿Eso qué significa? Que el electrón está libre, ¿ok? El electrón se empieza a mover. Esto es lo que le llamamos el efecto fotoeléctrico de Albert Einstein. Ahora bien, entonces, los fotones de rayos X, cuando inciden en ese electrón, va a ser, es decir, la absorción de esos electrones del haz de rayos X va a ser muy diferente en diferentes materiales. Es decir, no es lo mismo si estamos hablando del óxido de titanio o si estamos hablando del óxido de zinc o de cualquier otro óxido, ya sea un óxido, un metal o un semiconductor. Ahora bien, ¿qué es lo que mide la espectroscopía de absorción de rayos X? Bueno, la espectroscopía de absorción de rayos X proporciona la probabilidad de absorción de rayos X de acuerdo a la ley de Lambert-Beer. Es decir, ¿qué probabilidad tiene ese átomo de absorber ese haz de rayos X? ¿Ok? Y esa probabilidad no es otra cosa que lo que le llamamos el coeficiente de absorción, es decir, mu. Lo que aquí ven en la ecuación de Beer-Lambert, esta que ven aquí, el mu, ese es el coeficiente de absorción. Ese coeficiente de absorción, ¿de qué va a depender? Va a depender, principalmente, aquí lo tenemos, el coeficiente de absorción va a depender de la densidad de la muestra, de la masa atómica del elemento que vamos a estudiar, del número atómico del elemento que vamos a estudiar y de la energía de las incidentes, de los rayos X incidentes. Es decir, E es la energía de los rayos incidentes, A la masa atómica, Z el número atómico y Rho la densidad de la muestra. De eso va a depender el coeficiente de absorción. Es decir, la probabilidad que tiene ese átomo de absorber los rayos X. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta en la ecuación, ahí yo tengo una z a la cuarta. Ese z a la cuarta
no es otra cosa, Z es el número atómico, está elevado a la cuarta. Ahora bien, eso es muy importante porque nos va a permitir determinar átomos que tengan un número atómico muy cercano. Por ejemplo, ahí está el ejemplo que les pongo. El cobre es una solución sólida de zinc con cobre. Ahora bien, esa solución sólida, como el cobre y el zinc, de hecho creo que son vecinos, como el cobre y el zinc tienen un número atómico no o sea, la diferencia de número atómico no es significativa, entonces en esta técnica, en la espectroscopía de absorción de rayos X, yo puedo estudiar los dos elementos a la vez, ¿ok? Eso yo lo puedo hacer. Pero si yo, por ejemplo, tengo un metal que está en un extremo de la tabla periódica y el otro está en el otro lado del extremo de la tabla periódica, pues el número atómico de esos átomos sería importante. Entonces, es decir, la diferencia del número atómico de esos átomos es importante. Entonces, con esta técnica no podría yo analizar los dos a la vez, pero lo que tengo que hacer es primero analizar uno y después analizo el otro. Eso sí lo puedo hacer. Pero, por ejemplo, para esta solución sólida, lo puedo hacer para los dos elementos a la vez. Ahora bien, esto que ustedes ven aquí del lado derecho, esto es lo que le llamamos el espectro, este es mi espectro de absorción de rayos X. Es decir, esto es lo que les va a dar el equipo. Ahora bien, en el espectro de absorción de rayos X vamos a tener diferentes zonas en las que nosotros podemos obtener información. Tenemos la zona del preborde. Luego vamos a tener la zona que le llamamos el borde de absorción, que es lo que yo les comentaba hace ratito. Esta zona del borde de absorción nos dice que es sensible al estado de oxidación del elemento absorbente. Entonces, este borde de absorción, nosotros le hacemos un tratamiento a los datos y podemos determinar la energía que ha sido utilizada, ¿para qué? Para que el electrón se emita, es decir, salga de su órbita. Cuando ese electrón sale de su órbita, recuerden, el ion, el átomo, se ioniza. Entonces, de esa manera, yo puedo saber cuál es el estado de oxidación del elemento absorbente. Es decir, el elemento que yo quiero estudiar. Bien, entonces tenemos la zona del preborde, luego vamos a tener la zona del borde de absorción y vamos a tener, aquí están las dos zonas. Por eso les dije que en un solo análisis se pueden ver los dos estudios. Se puede ver el SANES, que este SANES se considera desde 0, donde está el borde de absorción, hasta 50 electronvolts. Ahora bien, y luego la zona de EXAFS es desde 0, es decir, lo consideramos después de 50, hasta 1000 electronvolts. Ahora bien, ¿cómo es que se construye o cómo es que se genera este espectro? Si ustedes ven en el eje de las X, vamos a tener la energía en electronvolts. Ahora bien, en el eje de las Y, aquí es donde tenemos el coeficiente de absorción, que no se ve aquí no se ve muy bien, pero aquí se ve mejor. Mire, fíjense en el espectro que está del lado
izquierdo, del lado derecho, en la parte de abajo que les estoy señalando. Aquí tiene el coeficiente de absorción. Entonces, ¿qué hace? Es el coeficiente de absorción contra la energía del fotón. Ahora bien, ¿qué hace a diferencia de difracción de rayos X para generar el espectro? Lo que hace aquí es que en este caso, el haz de luz va aumentando su energía. Entonces, es decir, aquí vamos a suponer que estamos aquí en 0, en esto que le estoy señalando, y entonces empieza a incrementar el haz de luz, es decir, lo que tenemos aquí abajo. Fíjense aquí abajo. Aquí tenemos el nivel 1S, que es la capa K, y aquí tenemos el electrón. Entonces, en el preborde, aquí es cuando se empieza el electrón que está en la capa más interna del átomo, empieza a absorber la energía, el haz de rayos X. Entonces, aquí hay una caída, porque esa caída se le dice que es por no es propiamente del elemento, del átomo, sino es como si el material, como apenas están haciendo incidir el haz de rayos X, está entrando en la superficie, es decir, está penetrándose en la superficie, entonces esa caída se debe principalmente a la penetración del haz de rayos X en la superficie del material. Todavía no llega al electrón que está en la capa más interna al átomo. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es que empieza a absorber bueno, más bien esta es la zona donde la que les acabo de comentar, es como en la superficie, y ahí está relacionado con el haz cuando se está penetrando en la superficie. Y después, ¿qué es lo que hace? Después, cuando esa energía va incrementándose, entonces ya llega hasta el electrón que está cerca del núcleo y absorbe esa energía, y entonces tiene la energía hasta que llega a tener la energía suficiente como para que este electrón se emita. En ese momento en el que el electrón se emite, es donde tengo el mayor coeficiente de absorción. ¿Qué quiere decir esto? Pues porque el átomo, el electrón, ha absorbido todo el haz de rayos X que yo le estoy emitiendo. Bueno, casi todo. Porque parte de esa energía la convierte en energía cinética, que es la energía que lleva el electrón para que pueda moverse, ¿no? Bueno, entonces, ya que tenemos el borde de absorción, sanes y exafs. Seguimos aquí, sube, luego, ¿qué pasa? Ya está absorbido. Bueno, más bien, el electrón ya ha absorbido el haz de rayos X. Se ha emitido. Ahora bien, pero yo sigo incrementando la energía del haz. Yo le voy a seguir incrementando y me va a dar estas como ondas. Esas ondas ahorita vamos a ver a qué se deben. Ahora bien, ¿por qué me las da? Porque resulta que esas ondas es el fenómeno, lo que le llamamos, se producen por el fenómeno de dispersión. Es decir, una vez que el electrón sale de su órbita, ese electrón, el átomo, está excitado. Entonces, ese átomo, va a empezar a dispersar ondas de energía. Ahora, esas ondas de energía van a llegar hasta los electrones, hasta los átomos más cercanos. Entonces empieza a dispersar, llega a los átomos más cercanos al elemento que queremos estudiar y se empieza a dispersar en todo el sólido. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver, por eso se dice que es una técnica donde nos puede proporcionar, o donde nos proporciona una estructura local. O sea, yo voy a ver, tengo mi átomo central, como lo que tenemos aquí arriba, y fíjense aquí arriba, tengo mi átomo central y tengo mis átomos
que están alrededor de mi átomo central, el átomo absorbente. Ahora bien, vamos a ver ahorita qué quiere decir esas ondas que se van formando. Pero esas ondas, en principio, se forman por la dispersión del haz. Bien. Entonces, un espectro SAPS de un determinado compuesto o material, porque de un material, un compuesto o material, es principalmente sensible, como ya les había dicho, al estado de valencia, a la distancia de enlace, al número de coordinación y a las especies del material que rodean al elemento químico a estudiar. Entonces, esto es un resumen de lo que les acabo yo de decir. Ahora bien, fíjense, aquí tengo yo una imagen que me gustó mucho y vean, entonces tenemos la capa K, es donde está nuestro átomo, nuestro electrón, perdón, en la capa más interna del átomo. Entonces tenemos el haz de rayos X, incide en esto, hacemos la transición y entonces aquí tenemos lo que le llamamos, estamos en los estados no ocupados y luego tenemos el estado, esto es lo que le llamamos la banda de valencia y por arriba de la banda de valencia pues vamos a tener la banda de conducción. Ya ustedes saben, si es un semiconductor, vamos a tener una energía todavía adicional que hay que suministrarle al material para que pueda irse ese electrón hasta la banda de conducción y que pueda él tener libertad. Por eso, de esa manera es como tenemos la conductividad eléctrica. ¿Okay? La conductividad eléctrica se da precisamente por el efecto fotoeléctrico. Bueno, ok. Entonces, aquí vamos a tener, está la zona del SANES y está la zona del EX. Aquí nos da eso. Ok, chicos, entonces vamos a ver que cada una de las zonas nos va a dar, ya habíamos visto la primera que nos daba, bueno, la SANES nos da el estado de oxidación y la otra, y EXAPS nos va a dar el orden, la parte estructural, ¿ok? Una estructura, es decir, nos va a permitir dar una estructura, más bien determina una estructura local. Chicos, por favor, apaguen sus micrófonos. Chicos, apaguen sus micrófonos. El libro final del juego, obviamente con... No me oye. Usted puede silenciarlo, profesora, creo. ¿Sí? A ver, déjame ver. Del nivel que ya poseía el joven Cortázar. Ya, ok, porque creo que está hablando y no nos hace caso. Bueno, ok, entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que había una región que le llamábamos la región de preborde? Esa región de preborde o ese pre-edge, que es antes de que se dé el borde de absorción, también nos puede dar información, sobre todo cuando le llamamos que podemos estimar efectos de campo de ligando. Esto y podemos también determinar el estado de rotación y la centrosimetría del elemento a estudiar. Entonces, esto principalmente es muy útil para la gente que trabaja con compuestos. ¿Okay? Tiene un compuesto orgánico y quiere saber cuál es la estructura de ese compuesto orgánico. Con esta técnica se puede hacer perfectamente. ¿Por qué se puede hacer perfectamente? Se puede hacer porque esta técnica es para compuestos, nos permite determinar la estructura de compuestos que son amorfos, es decir, de compuestos que no tienen un orden. Por ejemplo, puede ser un líquido, puede ser un gas y, por supuesto, los sólidos. Pero esta técnica nos permite determinar cómo es mi estructura local en mi compuesto, independientemente del estado de agregación en el que se encuentre. Entonces, el preborde generalmente lo suelen usar mucho los que estudian, sobre todo orgánica o estos
o estos compuestos que les llaman compuestos híbridos, en donde tengo una parte metálica y otra parte orgánica, también lo podemos hacer con, esta zona nos da información muy útil de ese compuesto orgánico. Bueno, y después tenemos lo que le llamaba, tenemos el borde de absorción, ya les dije que el borde de absorción es lo más importante que nos da el borde de absorción, es el estado de oxidación. Ahora bien, con ese borde de absorción, yo les dije, nos va a dar el estado de oxidación, pero ese estado de oxidación está relacionado con la energía de enlace, es decir, la energía del electrón, cuánta energía yo requiero para poder emitir ese electrón que está en la capa más interna del núcleo, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a suponer que yo estoy hablando del tuxteno, que mi átomo a estudiar es el tuxteno. Si ustedes se dan cuenta, ya lo habíamos dicho, las energías de enlace, véanlo aquí, en la capa K, tenemos la capa K, LMNOP. Yo requiero mucha más energía para sacar un electrón de la capa K. Entonces, es decir, con el borde de absorción, yo determino esa energía de enlace. Y esa energía de enlace, como lo vimos en nuestra tablita que tenemos aquí, esta figura de los estados de oxidación del óxido de vanadio tiene diferentes energías, es decir, son las energías de enlace, ¿ok? Es ese llamado E0. Eso ustedes lo van a ver mucho si se ponen a leer sobre esto, van a encontrar lo de E0. E0 es la energía de enlace, es decir, la energía que requieren ustedes para arrancar ese electrón de ese átomo. Y tenemos la estructura, lo de EXAFS, que ya les había comentado, nos permite estimar la estructura geométrica, pero es una estructura, acuérdense que es local. Ahora bien, vamos otra vez aquí, tenemos el espectro, un espectro SAS o SAPS. Doctor, Y aquí ustedes... yo tengo sí, una duda. Sí. Es que no me quedó claro. Por ejemplo, de la diapositiva anterior, la anterior, donde vienen las letras, ¿no? De K, L, M, y con la anterior que hizo la comparación, o sea, K vendría siendo en la tablita, en la gráfica B0, o cómo podría, porque decíamos, ¿no? O sea, está ahí y de ahí ya puedo leer la energía, pero con comparación con la otra, aquí, en esa, ¿cómo puedo saber en cuál es K? O bueno, es que ahí me confundí. No, a ver, lo que tenemos en esta figura, que son los óxidos de vanadio con sus diferentes estados de oxidación. Sí, ahí cómo podría yo leer, por ejemplo, K, o bueno, es que ahí fue donde me surgió la duda, porque ahí decíamos que podíamos leer la energía, ¿no? En el eje de las 10, sí. Pero en ese caso, ¿dónde ese ya es K porque es la mayor, o cómo? No, esta energía que tú tienes aquí es E0. O sea, tú tienes aquí, por ejemplo, tienes estado de oxidación aquí abajo, ¿no? Ajá. Tienes en el eje de las X tienes el estado de oxidación y en el eje de las Y vas a tener el estado, esta que está aquí, esto que está aquí es la energía del borde de absorción. Esa energía del borde de absorción es E0. Es la energía de enlace, que es decir, la energía de enlace del electrón en el átomo. Ahora, ¿cómo tú lo lees aquí? Bueno, tú dices, esto obviamente esto ya es de haber hecho los análisis. O sea, yo hice los análisis para el óxido de vanadio en sus diferentes estados de oxidación y yo obtuve la energía del borde de absorción. Por eso nos dice que la energía del borde de absorción, que no es otra cosa que E0,
Esa energía del borde de absorción es sensible al estado de oxidación. Entonces, si tú estás aquí en esta gráfica, vas a ver el estado de oxidación 2, 3, 4, 5, ¿ok? Para cada uno de los estados de oxidación, tú vas a tener una energía de borde de absorción, que es esta. Entonces, vamos a suponer que tú tienes un sólido, y tu sólido contiene el vanadio. Y ese vanadio tú quieres saber en qué estado de oxidación está. Entonces, o te vas a la literatura, ya hay tablas también que nos dicen en dónde sale ese borde de absorción. Es decir, cuál es la energía de ese borde de absorción para ese estado de oxidación. Entonces, si tú tienes tu material y te dice, la energía del borde de absorción que obtienes de tu análisis que hiciste con espectroscopía de absorción de rayos X, te va a dar que el borde de absorción es, no sé, a lo mejor 1.75, ¿no? Más o menos. Entonces, tú te vas a esta tablita y dices, entonces esto corresponde a vanadio 3+. Y así sucesivamente para los otros elementos. ¿Ok? Esto se hizo para vanadio, pero tú encuentras en la literatura para todos los compuestos dónde sale la energía de absorción. Entonces, en cuanto tú determines de este borde de absorción, tenemos que hacerle un tratamiento, obviamente, a los datos. ¿Para qué? Para que nos dé la posición exacta de esa energía. Es decir, la energía necesaria que ha requerido ese electrón para que pueda salir de su órbita. ¿Ok? Bueno, entonces... Muchas gracias. No, de nada. Entonces, bueno, vamos a ver. Fíjense, yo les dije que aquí tenemos lo de el SANES, perdón, es esta zona de aquí que está de color rojito, y luego tenemos la zona del EXAFS. Ahora, en la zona del EXAFS, fíjense que el átomo, este azulito que yo tengo, ese es mi átomo absorbente. Es el átomo que yo voy a seleccionar para estudiar. Alrededor de ese átomo absorbente, yo voy a tener mis átomos vecinos. Cuando ese átomo absorbente se empieza a excitar, empieza a emitir ondas. Esas ondas que le llamamos ondas fotoelectrónicas, empiezan a dispersarse. ¿Qué quiero decir con dispersarse? Fíjense, tengo el átomo, el azulito, y alrededor tengo un círculo que es negro, y alrededor tengo otro que es azul. Bueno, verdecito, más bien verde. Entonces, esas ondas se van propagando de tal manera que acuérdense que esas ondas llevan energía. Entonces, se propagan, tocan los otros átomos más cercanos a ese átomo absorbente, y entonces empiezan a dispersar toda la energía. Ahora bien, entonces lo que nosotros vemos de esas ondas es lo que le llamamos, por ejemplo, la cresta de esa onda es lo que le llamamos interferencias constructivas. Es decir, que las ondas han tocado en un punto. ¿Lo ven? Aquí está en un punto central del átomo. Es decir, las ondas, acuérdense que yo les dije lo de interferencias constructivas. Es decir, que las ondas se suman. Por eso nos da una cresta. Y ahora nos va a dar un valle, es decir, cae, esto que ven aquí como cae la onda, eso nos dice que hay una interferencia destructiva. ¿Eso qué quiere decir? Que las ondas se cancelaron. Entonces tenemos ondas constructivas y interferencias constructivas e interferencias destructivas. Y eso nosotros ya lo habíamos visto. Entonces, esa es la manera en cómo se construye un espectro de absorción de rayos X. Bien, algo que quiero señalarles, porque esto es muy importante que ya lo tengan ustedes en cuenta, es que nosotros en un átomo vamos a tener lo que les llamamos estados electrónicos
Tenemos estados vibracionales y estados rotacionales. Ahora, por ejemplo, yo les dije, esta técnica es una técnica donde hay transiciones electrónicas. Es decir, aquí tenemos E0, E1, E2. Esto no es otra cosa que mis capas. La capa S, la capa P, la capa D, todas ellas las que estén en mi átomo. Pero eso no es lo importante. Cuando hay una transición electrónica es cuando mi electrón que está en la energía E0 pasa hasta la energía E1 o puede irse hasta la energía E2. Es decir, E0, E1 y E2 son estados que le llamamos estados electrónicos. Ahora bien, dentro de esos estados electrónicos, nosotros vamos a tener, dentro de ese estado electrónico, yo voy a tener mis estados vibracionales, que son estos negritos que se ven aquí, que es el B2, el B1, B2, B3. Es decir, yo tengo estos que se ven en negrito, esos son mis estados vibracionales. Y después, dentro de los estados vibracionales, yo voy a tener mis estados rotacionales. Y esos estados rotacionales están dentro de mis estados vibracionales, que son esas líneas delgaditas. ¿Ok? Entonces, dentro de un estado electrónico están los estados vibracionales y dentro de los estados vibracionales están los estados rotacionales. Es muy importante que entiendan esto porque, por ejemplo, espectroscopía de ultravioleta visible, ahí se llevan a cabo transiciones en los estados electrónicos. Es decir, que el electrón pasa de E0 a E1 o puede ir hasta E2. ¿Cómo se llama? En espectroscopía Raman, por ejemplo, o FTIR, yo tengo transiciones vibracionales. Es decir, transiciones dentro de mis transiciones que están dentro de mis transiciones electrónicas. Y así como también las rotacionales, por ejemplo, cuando hacen resonancia magnética nuclear. Ahí lo que hay son transiciones rotacionales. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para que puedan entender las otras técnicas de caracterización. Pero entonces, en esta técnica son estados electrónicos, es decir, transiciones en estados electrónicos. Después vamos a ir viendo las otras. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, aquí se ve un poquito mejor. Tenemos el átomo absorbente, que es este que dice absorbing. Este átomo es el que yo seleccioné. Ahora, con ese átomo, cuando esas ondas se dispersan, esos círculos amarillos que se ven, se dispersan y llegan a los átomos cercanos. Estos átomos cercanos es lo que les llamamos átomos backscattering. Son átomos que son los que el backscattering son los átomos que están cercanos a mi átomo de interés. Ahora bien, entonces, esto que estoy ahorita señalándoles es EXAFS, ¿ok? Esto es EXAFS. Ahora, con EXAFS, ¿qué es lo que puedo determinar? Ya lo habíamos dicho, podemos determinar distancias interatómicas entre el átomo absorbente, es decir, la distancia que hay es entre este átomo y este otro átomo, es decir, entre los átomos cercanos. Y no solo eso, me determina el número de coordinación, es decir, me determina cuántos átomos están alrededor de mi átomo absorbente. ¿Y eso qué me permite? Pues precisamente me permite determinar la estructura local de mi material. Vean, esto es lo que yo puedo determinar de mi análisis de la zona del EXAFS. Acuérdense, la zona del SANES me va a dar el estado de oxidación. La zona del EXAFS me va a dar la estructura local.
O sea, me va a dar información sobre cómo es la estructura local de mi material. Ahora bien, acuérdense que en EXAFS yo les dije que tenemos interferencias constructivas e interferencias destructivas. Bien, entonces tenemos ondas que suben y bajan. Ya sabemos por qué suben y ya sabemos por qué bajan. Ahora bien, esas ondas pueden ser, ¿por qué esas ondas pueden cambiar? Es decir, fíjense esas ondas cambian de acuerdo al ambiente, obviamente, que está cerca del átomo central, de mi átomo de interés, o sea, el átomo absorbente que le llamamos. Tenemos, entonces, fíjense, tenemos esta que está aquí, que es el inciso A y el inciso B. Vean cómo las ondas, esto que tenemos aquí, que se ve, estas ondas, cómo cambia cuando nosotros modificamos la distancia de enlace. Fíjense, R1, la distancia de enlace en el espectro A es mayor que en el espectro B. Entonces, cuando ustedes tienen distancias grandes, van a tener frecuencias de oscilación grandes. Véanlo aquí, si yo tengo distancias grandes, voy a tener una frecuencia mayor, no grande, sino mayor, una frecuencia mayor que cuando tengo distancias cortas. Ahora bien, la amplitud de esas ondas también es importante. ¿Por qué? Porque la amplitud, véanlo aquí, la amplitud está relacionada con el número, tipo y disposición de los átomos de retrodispersión, que son los backscattering, los átomos de retrodispersión alrededor del átomo absorbente. Entonces, fíjense ustedes aquí la que está en color rojito que les estoy señalando, tenemos dos estructuras. Tienen la misma distancia de enlace, pero lo que cambia es el número de coordinación. Entonces, aquí en lo que les estoy señalando, tenemos el átomo absorbente y tenemos 6 átomos alrededor de él. Entonces, tenemos aquí un número de coordinación de 6 y en el otro tenemos un número de coordinación de 2. Entonces, si yo tengo ondas con fíjense, tenemos la que está punteada y tenemos la línea sólida. Ahí vean cómo cambia el espectro cuando aumenta mi número de coordinación. Entonces, si cambia el número de coordinación, lo que voy a ver es un cambio en la amplitud. Acuérdense que la amplitud no es otra cosa que la distancia media de la onda hasta la cresta. ¿Ok? Entonces aquí véanlo. Si yo, por ejemplo, trazara una línea recta que cruce a la mitad de mis ondas, si yo hago esto, cruzo la mitad, me doy cuenta que la amplitud de esta es mayor a la amplitud de cuando solo tengo un número de coordinación de 2. Bien. Ahora, para el caso del D, esas frecuencias de esas ondas, también pueden cambiar, o en este caso puede cambiar la frecuencia o puede cambiar también la amplitud. Ya vimos la amplitud, cómo cambia en función de la coordinación. Ahora también podemos ver cómo la amplitud, cómo vemos que la amplitud puede disminuir si tenemos una desigualdad en las longitudes de enlace. Es decir, puedo tener longitudes cortas y longitudes largas. Y lo que voy a tener como resultado en mi espectro EXAFS es que las ondas, su amplitud de esas ondas es más pequeña. Fíjense, si yo comparo con este que tengo aquí, con el inciso A, vean cómo la amplitud de las ondas es mucho menor.
Ahora bien, cuando no tengo átomos vecinos, obviamente, si yo no tengo un átomo vecino como el inciso E, yo no tengo hexas. ¿Por qué? Pues porque no tengo átomos vecinos. Y ese tipo de espectros los vemos, por ejemplo, cuando tenemos un gas noble. ¿Ok? No tengo átomos vecinos y entonces lo único que puedo ver es sanes, pero no puedo ver nada de hexa porque no puedo medir nada, ¿no? Bien, vamos a ver cuál es la instrumentación. ¿Cuál es la instrumentación del equipo? Bueno, hasta aquí lo dejamos, chicos. 10, 15, nos vemos. ¿Me pueden dar su horario? Como fuente de radiación, la sincrotrón, es decir, lo que le llamamos luz de sincrotrón. Ahora bien, este diagramita está más sencillito que el que la otra vez les había yo mostrado, porque iba por pasos, eran 7 pasos y teníamos que ir, cada uno de los pasos nos daba finalmente el haz de luz del sincrotrón. Sin embargo, esto creo que parece un poquito más sencillo. El sincrotrón tiene 3 partes que son muy importantes. Está esta que se le llama LINAC, que no es otra cosa que un acelerador lineal de los electrones que se generan. Primero hay que generar los electrones. ¿Y cómo los generamos? Pues los tenemos que generar a partir de un filamento. Por ejemplo, en el caso del generador del tubo de rayos X, pues utiliza como filamento, o también llamado cátodo, un filamento de tungsteno. Aquí también se utilizan filamentos, pero no son de tungsteno. Me parece que son filamentos que son compuestos de metales. Entonces, no solo se usa el de tungsteno. Entonces, tiene 3 partes. Tiene la zona del LINAC, que es lo que les acabo de decir, un acelerador lineal. Luego tenemos el booster. Nos va a permitir acelerar ese haz de luz. Y finalmente, lo que vemos alrededor, este anillo grande, esto se le llama un anillo de almacenamiento. Ahora bien, entonces, este anillo, este sincrotrón, lo que vamos a obtener de ahí es la luz de sincrotrón. No es otra cosa que radiación electromagnética que va a la velocidad de la luz. Ahora bien, esa radiación electromagnética que nosotros obtenemos de ese anillo, no las da porque la genera de la siguiente manera. Fíjense, yo tengo la zona del LINAC. Bueno, entonces la zona del LINAC lo que me va a hacer es este cuadrito que está aquí abajo, aquí es donde están los electrones. Supongamos que ahí es donde se están generando. Una vez que se generan esos electrones, en la zona del LINAC nos los va a acelerar, pero nos los va a acelerar en un orden que se llama orden de varios milielectronvolts. Ahora bien, esos electrones acelerados, esta vez ya van acelerados, entran aquí en el booster, y cuando entran en el booster, esos electrones aumentan, en ese booster lo que se hace es aumentar la velocidad de esos electrones a varios gigaelectronvolts. Esa velocidad de esos electrones, que son varios gigaelectronvolts, entonces van a una velocidad impresionante y entran a la zona del anillo de almacenamiento. Acuérdense que los electrones, esos tienen un campo eléctrico. Entonces, cuando entran en la zona de almacenamiento, esta zona, esto que le llamamos aquí, salen acelerados los electrones y entran a la zona de almacenamiento. Pero, ¿cómo le haces? O sea, tienes que hacer algo para que esos electrones, ese haz de electrones, se desvíe. Entonces, ¿qué hace? Sale aquí y se tiene que desviar. Entonces, para que ese haz de electrones se desvíe, yo le aplico un campo magnético. Y ese campo magnético, me voy a ir a otra diapositiva, chicos. Ese campo magnético colocan como imanes, y esos imanes están alrededor del anillo. Entonces, ¿qué hace ese imán? Ese imán lo que hace es aplicar un campo magnético. Acuérdense que los electrones tienen un campo eléctrico. Entonces, los electrones va viajando la onda, y esa onda de electrones va en este sentido así.
Entonces, ¿esto qué me va a generar al final cuando pasa por esos magnetos? Lo que va a generar al final es una luz. ¿Por qué? Porque acuérdense que la luz, yo les dije, la luz está compuesta por un componente de campo magnético y un campo eléctrico y un campo magnético. De ahí viene que se le llama onda electromagnética. Entonces, cuando sale ese haz de luz de esos magnetos que lo obliga a desviarse, es decir, yo estoy aquí, entonces llega aquí el haz de electrones, se desvía, pero para desviarse yo uso un magneto y entonces ahí yo le aplico un campo magnético. ¿Qué es lo que pasa? Que a la salida de ese magneto lo que me va a producir es una radiación electromagnética, es decir, luz. Y esa luz va a llevar, obviamente, esas ondas de luz llevan una velocidad, la velocidad de la luz, van a la velocidad de la luz. Ahora bien, cuando se están formando ese haz de electrones y se encuentra el campo magnético, entonces se convierte automáticamente en una luz que le llamamos luz de sincrotrón. Entonces, esa luz de sincrotrón es la que sale en las zonas que les llamamos de beamline. Beamline les llaman zonas o zonas de luz o líneas de luz. Entonces, en cada esas que están estos que tengo aquí señalados como flechitas azules, esas son las zonas es decir, las zonas de experimento. Entonces, en cada una de esas zonas, alrededor de todo el anillo, como yo les había comentado, se encuentran esas zonas de experimento. Entonces, ¿qué hace? Yo lo que hago, como si yo, por ejemplo, tengo esta zonita que les estoy señalando, esa es la zona donde hago los SANES y los EXAs, entonces yo tomo el haz de luz del anillo y yo lo que tengo que hacer es tratar es decir, tratar ese haz de luz de tal manera que le voy a poner, yo que sé, rejillas, le pongo filtros, le pongo muchas cosas para obtener el haz de luz que yo requiero. ¿Por qué? Porque ese haz de luz que gira alrededor del anillo no es un haz de luz monocromático, es un haz de luz con varias longitudes de onda. Entonces, eso permite que cada una, eso nos permite nosotros decir, a ver, yo tomo el haz de luz del anillo, que es un haz de luz de muy alta energía, pero yo quiero tomar los rayos X con esta cierta energía. Entonces como les vuelvo a comentar, utilizan varios aditamentos, instrumentos que les va a permitir obtener ese haz de luz con esa energía que ustedes requieren. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí yo les estoy señalando, este es el sincrotrón de Corea. Este sincrotrón que se encuentra en Corea tiene 34 líneas de luz o estaciones de trabajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas estas 36 que se ven aquí alrededor del anillo, aquí está el anillo de almacenamiento y todas estas estaciones van tomando ese haz de luz. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, cada una de ellas analiza diferentes cosas. Por ejemplo, fíjense aquí la que dice 12D, aquí hacen espectroscopía infrarroja. O sea, utilizan el haz de luz en la región del infrarrojo. Y también aquí, fíjense, tenemos, por ejemplo, en la 7D que les estoy señalando, ahí están los EXAs. Toman el haz de luz, o sea, es decir, se trata ese haz de luz, ¿para qué? Para que llegue a mi experimento con la longitud de onda que yo estoy requiriendo. Entonces, por eso, debido a esos múltiples longitudes de onda que tiene ese haz de luz que está girando alrededor del anillo, pues yo puedo utilizar, por ejemplo, el SAPS para diferentes elementos para todos los elementos de la tabla periódica, desde el litio hasta el uranio. Yo puedo analizar todos esos elementos, sean elementos nobles, o sean metales nobles, o sean metales de transición, o cualquier otro metales, o también, por ejemplo, carbono, oxígeno, hidrógeno, todos ellos ustedes pueden analizarlo en SAPS. No necesariamente tiene que ser un metal.
Puedes hacerlo también, tú quieres saber cuál es cómo está la estructura de por eso yo le dije un compuesto orgánico, pues yo analizo cómo está el carbono, cuál es su estructura alrededor de mi átomo absorbente, que puede ser el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, lo que ustedes quieran. Entonces, esa es la diferencia de esto, pero esto es a lo que yo me refiero. Cada una de las líneas de luz analiza una técnica diferente. Cada una de ellas nos puede dar información muy útil de nuestro material, ya sea un gas, un líquido o un sólido. Otra cosa también que hacen aquí es que generalmente las técnicas son in situ, o sea, muchas de ellas son in situ. Es decir, por ejemplo, ustedes llegan al SABS y quieren hacer un análisis a diferentes temperaturas, con diferentes ambientes, sea oxidante, reductor, todo eso, tienen cámaras de reacción. Ahí se hace la reacción, se ve cómo cambia el catalizador, se ve cómo son los productos de la reacción, se puede obtener muchísima información de estas técnicas. Lo que yo les había comentado, hacer un análisis en este tipo de sistemas es carísimo. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de irse a un sincrotrón, que yo sé que en Guam, Iztapalapa se van al sincrotrón, me parece que está en Brasil, hay varios sincrotrones, ¿eh? Hay en España, hay en Francia, hay en Brasil y hay en otras partes del mundo. Entonces, al que nos queda más cerca a nosotros, pues es el de Brasil. Pero los profesores tienen que tener, no sé si convenios o algo así con esos centros de investigación para que una institución externa pueda llegar y hacer sus análisis. Es muy útil porque ahí pueden hacer muchísimas cosas de su material, no solo el SABS, sino otras técnicas. ¿Okay? Bueno, entonces, por ejemplo, si nosotros queremos usar, hay dos tipos de haces de difracción, un haz de rayos X. Es decir, nosotros tenemos en el espectro electromagnético, tenemos nuestra zona de rayos X. Los rayos X, ese haz de rayos X, es decir, los que están cerca, con longitud de onda, cerca de los ultravioleta, eso se les llama un haz de rayos X suave. Y los más energéticos, los que están hacia cercanos a los rayos gamma, les llamamos un haz de luz de rayos X duros, porque son muy energéticos. Suaves son poco energéticos, duros son muy energéticos. Entonces, los suaves, esa línea de luz donde se hacen este tipo de estudios, es lo que se le llama NEXAPS. Es decir, que no es EXAPS, es NEXAPS. En este caso, el NEXAPS, si ustedes lo recuerdan cuando estuvimos viendo las técnicas estructurales, donde yo les hablé que hay unas que son de superficie y otras son de bulk, esta NEXAPS, esa es una técnica de superficie. Entonces, ¿qué significa? Significa que mi haz de luz de rayos X, yo quiero obtener información de lo que está en con el NEXAPS, tú obtienes información de lo que está en la superficie, pero no en el bulk. EXAPS es en el bulk. NEXAPS es en la superficie, en la parte, pues sí, en la superficie. Acuerdan que yo también les enseñé unos diagramitas ahí para que me entiendan a qué me refiero con superficie y bulk. Ahora bien, la línea o ese haz de luz, o esa línea de luz en donde el haz de rayos X que yo obtengo de ahí es de muy alta energía, es decir, haces que cubren desde 4 hasta 16 kiloelectrovolts en energía. Ahora bien, esto que ustedes ven del lado derecho, en esta imagen que les estoy señalando, ustedes ahí pueden ver cómo están todos los componentes de un sistema en el sincrotrón. Entonces, una línea de luz en la que utilizan o en donde se hacen los análisis SAS o SABS. Los van a encontrar, muchas veces lo van a encontrar como SAS o como SABS, con F. Bien, entonces, fíjense, y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces,
Este equipo, este es el equipo donde se hacen donde se hacen los análisis de SAS. Tenemos que son 8 componentes importantes. Entonces, tenemos, tenemos la mezcla, debe de llevar una mezcla de gas inerte para que vaya a la cámara donde está el catalizador, donde tenemos nuestro material, y nuestro material lo tenemos aquí en la zona 2. En la zona 2, esta zonita que está aquí, aquí es donde nosotros tenemos nuestra muestra, ahí es donde nosotros colocamos la muestra. Ahora bien, una vez que colocamos aquí en el 2, colocamos la muestra, nosotros tenemos que hacer pasar un gas inerte de tal manera, obviamente es un gas inerte para que no reaccione con la muestra ni cambie la muestra, y ese gas inerte es precisamente para evitar que haya CO2 o cualquier cosa que se haya quedado dentro de la cámara. Cuando nosotros abrimos la cámara, tenemos que abrir la cámara para depositar la muestra y luego cerramos la cámara. Entonces, que tenemos que hacerle pasar una mezcla de gases inertes para precisamente evitar que haya contaminación de la muestra. Entonces, una vez que la parte 2 es la muestra, luego tenemos el 3, que aquí en el 3, aquí es donde se coloca, esta parte de aquí es donde se coloca la muestra de referencia. Es muy importante que cuando ustedes quieran hacer este tipo de análisis, tengan la muestra de referencia. Generalmente, si ustedes tienen un metal, lo que utilizan es el metal, o sea, el metal como referencia se utiliza generalmente, es como una laminita, y esa laminita es de ese metal que tú quieres analizar. Entonces, si tú quieres analizar hierro, pues en el beam line, en esta línea de luz, tienen que tener la referencia de hierro. Si tú vas a analizar, yo que sé, platino, tiene que tener la referencia de platino. ¿Por qué? Porque esa referencia se usa precisamente para generar el espectro de absorción de rayos X. Entonces, usan la referencia. Entonces, tenemos que tener la referencia en el inciso 3, y en el inciso 4, 5 y 6, esas son las cámaras donde vamos a medir sí, Jorge. ¿Jorge? Entonces, sí, entonces, bueno, en el paso 2, que viene siendo la muestra, ese vendría siendo como nuestro analito, y ya en la referencia, que es el paso 3, la referencia de la muestra, ese ya tendría que... Ajá, sí, dime. Tendría que ser ya bueno, sin impurezas, ¿no? Para poder hacer la comparación de los dos. Sí, claro, es la referencia, por ejemplo, si tú quieres determinar, tienes alumina, óxido de aluminio ahí adentro, ¿no? Y tú dices, yo quiero analizar el aluminio. Entonces tienes que tener como muestra de referencia el aluminio metálico, y tiene que ser puro. Obviamente eso debe de, o sea, ellos ya lo tienen, ahí. O sea, ya tienen todos los metales que ellos pueden analizar en ese sistemita, ¿ok? Pero son metales puros, obviamente. Ok, muchas gracias. Entonces, porque esa muestra de referencia es muy importante y tiene que ser puro. Entonces, no puedes decir, yo tengo uno ahí en mi casa que es metal, es el hierro y no sé qué. No, o sea, tiene que ser uno puro. Bueno, ok, entonces está la muestra en la parte 2, y tenemos 3 cámaras, como les acabo de comentar. La cámara es la 4, la 5 y la 6. Ahora bien, ¿para qué nos van a servir esas cámaras? En la cámara 4, yo voy a determinar la intensidad del haz de luz incidente, es decir, el que va a entrar a la muestra. Aquí me voy a adelantar un poquitito. En el inciso 8, ahí es donde entra el haz de luz. Es decir, el haz de luz entra aquí. Aquí es exactamente donde les estoy señalando. Aquí es donde está su toma del anillo. Entonces, toma el haz de luz con esas longitudes de onda, es decir, antes de la pared, donde se ve la pared, antes de la pared, ahí ya está todo el sistemita que vemos nosotros abajo, véanlo abajo, aquí abajo.
este que ven ustedes aquí. Antes de que llegue a la muestra, tuvo que pasar por monocromadores, por slit, por aperturas, por un montón de aditamentos y sistemas que nos permite llegar hasta la muestra. ¿Ok? Entonces antes de llegar a la cámara es la cámara para determinar I0, o sea, la intensidad del haz incidente, obviamente tuvo que pasar por todo atrás, ¿no? Entonces, tenemos aquí la cámara 4 que nos determina la intensidad del haz incidente. Luego, la cámara 5 nos va a determinar la intensidad del haz que transmite, el haz transmitido, porque vean cómo está el diseño. El diseño está de tal manera que el haz de luz incide en la muestra, pero imagínense que es como una línea recta que atraviesa las 3 cámaras. Entonces viene desde el haz de luz de la intensidad, determina el 4, la intensidad de referencia pasa por la muestra y a la salida de la muestra me va a determinar la intensidad intensidad del haz que ha transmitido. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que yo estoy determinando absorción. Entonces, la intensidad de mi haz transmitido, que es lo que le llamamos como IT, esa intensidad de ese haz transmitido es el que sale de la muestra. Ahora bien, obviamente la intensidad de ese haz transmitido debe de ser menor a la intensidad del haz incidente. Si ustedes hacen la diferencia de esos dos, nos va a dar la intensidad del haz que se ha absorbido. O sea, véanlo así. Y luego, en la cámara 6, que es donde tenemos nuestra muestra de referencia, ahí nos va a determinar la intensidad de esa referencia. ¿Ok? Entonces, con esos datos, con la intensidad del haz incidente, con la intensidad del haz que se ha transmitido y con la intensidad de la referencia, nos va a construir nuestro espectro. ¿Y cómo nos lo va a construir? Con el coeficiente de absorción. Entonces, el coeficiente de absorción es decir, el coeficiente de absorción está en la ley de Beer-Lambert. La ley de Beer-Lambert precisamente incluye la intensidad del haz incidente y la intensidad del haz transmitido. Me va a regresar un poquito, chicos, para decirles cuál es la ecuacioncita. Acuérdense de la ecuacioncita que vimos. Creo que tampoco no se la expliqué muy bien por eso. Esta que está aquí. Entonces, aquí en esta ecuación, que es la ecuación de Lambert-Beer, aquí tenemos la intensidad del haz saliente de la muestra, tenemos la intensidad del haz entrante y tenemos también la X, o también llamado T en esta ecuación, donde T es el espesor de la muestra. Ahora bien, cuando se prepara la muestra para este tipo de sistemas, no es nada sencillo. Preparar la muestra, tenemos que tener muchísimo cuidado para prepararla, porque el espesor, es decir, ese espesor de la muestra, esa X que yo les estoy marcando aquí, esto es la muestra, esta es la intensidad del haz incidente, del haz transmitido, y aquí tengo el espesor de la muestra. El espesor de la muestra va a estar en función de ¿quién? O sea, está en función de, es decir, se va a ver afectado, mi coeficiente de absorción se va a ver afectado por ese espesor de la muestra. Entonces, para preparar la muestra, ya se tiene un protocolo para hacerlo ahí en el laboratorio, donde se hace como una pastillita, y esa pastilla debe de tener el espesor, un espesor adecuado de acuerdo a unas reglas que se usan, a reglas que ya están bien definidas en el laboratorio. ¿Ok? Entonces, la preparación de la muestra no es tan sencillo como lo hacemos en otro, por ejemplo, en Raman o para rayos X o todo eso. Aquí sí tiene que llevar una preparación especial. Entonces, la intensidad del haz incidente, del haz saliente, me va a determinar el coeficiente de absorción. ¿Okay? Ahora, con ese coeficiente de absorción,
una vez que ya nosotros, bueno, ya con esa información podemos nosotros determinar o hacer lo que les acabo de decir de determinar ¿cómo le llamamos? Le llamábamos el espectro, ya me da mi espectro. ¿Cómo me va a dar mi espectro? Pues tiene que tener un detector, ¿no? Entonces, para detectar la señal que está saliendo de la muestra. Ahora bien, eso es lo que le llamamos, se usa un detector que le llamamos detector de fluorescencia, y ese detector, véanlo aquí donde yo les estoy señalizando que dice experimento, el detector está aquí dentro, ¿ok? Aquí lo tenemos, donde está la muestra. Este 7, aquí está el detector. Entonces, este detector ¿qué va a hacer? Pues nos va a detectar los fotones que salen de la muestra, y entonces con esos fotones que salen de la muestra, pues nos va a generar nuestro patrón de difracción, nuestro espectro de absorción de rayos X. ¿Okay? Acuérdense que los detectores generalmente lo que hacen es convertir esa señal, esos fotones, esa señal fotónica a una señal eléctrica. ¿Ok? Y esa señal eléctrica después la podemos convertir a una señal digital en donde nosotros podamos, que nos dé una serie de datos y donde nosotros podamos analizar bien, analizar bien esto. Poderla analizar los datos, porque si me lo da en unidades donde yo no puedo analizar, donde yo no sé cómo analizarlos, pero si ustedes lo hacen en unidades datos, pues ustedes ya analizan los datos, ¿no? Ahora bien, esto que está aquí es más o menos en la parte interna de nuestro sistemita, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestro generador de rayos X. Esta es la sección donde está la muestra. Aquí tenemos en el centro nuestra muestra. Y está aquí un poco más complejo porque en este caso el haz de rayos X, aquí este es el generador de rayos X que llega aquí, pero se utiliza en óptica, o puedes usar óptica, lo que sea, para desviar el láser. Entonces, muchas veces eso es lo que se hace, desvías el haz con yo que sé, a lo mejor con algo de óptica, un vidrio óptico, yo qué sé, pero puedes hacerlo. Pero más o menos esta es la zona en donde se hace la zona interna en donde está la muestra. Aquí es donde tenemos la muestra, aquí es el holder de la muestra, y tiene un objetivo. Ustedes ven aquí, tiene un objetivo. Ese objetivo se utiliza porque el problema de esto es que ustedes hacen el análisis, ¿ok? Pero ustedes hagan de cuenta que tienen 2 cuartos. Un cuarto es donde está separado de la zona de donde se mandan los análisis. En ese cuarto ustedes van, colocan la muestra, cierran, de hecho tiene hasta cerraduras puertas de plomo, entonces cierran ahí y se salen y van a la zona, una zona donde ustedes les permite, de alguna manera, les permite ver la muestra. Entonces, esto que está aquí, no es un objetivo, es una camarita. Tienen una cámara dentro en donde ustedes ven la muestra, porque no solo ponen una muestra, se puede poner una serie de muestras y entonces vas analizando cada una de ellas. Entonces, pones, yo que sé, a lo mejor 6 muestras, vas y las metes en el sistema, y entonces tienes que hacer pasar, se puede hacer pasar una mezcla de gases inertes, o también lo puedes hacer al vacío. O sea, son 2 maneras que también puedes hacer. Y luego tienes la cámara ahí, revisas la muestra, cuál es la que quieres analizar, ahí se le hace incidir el haz de rayos X, le dices hacer el experimento, se hace el análisis y todo. Y esto se hace porque hay que recordar que los rayos X son rayos de muy alta energía, y que si tú estás en ese cuarto donde están los rayos X, lo más probable es que en un tiempo determinado te pueda dar hasta cáncer. ¿Okay? Entonces, por eso las zonas se separan. Las zonas se separan, porque los rayos X que salen de ahí son de muy alta energía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ojalá que algunos de ustedes tengan la oportunidad de ir a esos lugares a hacer este tipo de experimentos. Son experiencias muy, 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 muy padres estar ahí adentro. Bueno, ok. Vamos a una cosa que también igual es muy importante. Lo más importante es el análisis de los datos.
Ya tengo los datos, ya tengo mi espectro, pero ahora, ¿qué voy a hacer con él? ¿Ok? Bueno, para el caso, bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es precisamente normalizar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que normalizar mi espectro. Entonces, para normalizar mi espectro, yo tengo que determinar precisamente este μ0. Este μ0 no es otra cosa que el coeficiente de absorción de mi muestra de referencia. ¿Okay? ¿Cómo la determino? Tengo aquí mis datos experimentales, así como me los da el equipo. ¿Qué hago? Hago una extrapolación de la zona de pre-edge, que es esta que se ve aquí en verde, y luego hago otra extrapolación en la zona de los SANES y el EXAPS. La diferencia entre estos dos es lo que me da el coeficiente de absorción. ¿Ok? Con ese coeficiente de absorción que yo ya conozco, voy a normalizarle lo que le llamamos esto GE, de la normalización de mi espectro. Entonces, yo tengo todos los datos de los coeficientes de absorción, es decir, ese E, ese Y, esos Y's que me da mi espectro, menos el coeficiente de absorción μ0 sobre el coeficiente de absorción μ0. Normalizo mi espectro, ¿ok? Una vez que ya normalicé mi espectro, entonces a ese espectro normalizado le voy a sacar le voy a aplicar la segunda derivada. Si yo le aplico la segunda derivada, ahí yo me voy a dar cuenta que yo tengo un pico que es hacia abajo, y ese pico yo le saco el máximo de ese pico, y esto es lo que le llamamos E0. Es decir, ese E0, acuérdense que es la energía de enlace de ese electrón, de esa capa K. Ahora bien, esa energía o ese E0 no es otra cosa que era lo que habíamos visto, por ejemplo, en el caso del de vanadio, ¿ok? Para cada una de esos estados de oxidación, me va a dar un E0. En este caso, por ejemplo, tenemos óxido de cobre, y el cobre 2 más sale siempre les va a salir como cobre 2 más, les va a salir en 8.979 electronvolts, que no es otra cosa que este máximo. ¿Okay? Cuando le sacan la segunda derivada de ese pico, que se les va a generar al aplicar la segunda derivada. Pero tienen que hacerlo con el espectro normalizado. Primero normalizan, luego le sacan la segunda derivada y obtienen E0, que no es otra cosa que la energía, esa energía de enlace es la energía que ustedes van a buscar en la literatura o en los libros de EXAPS y SANES que ya están tabuladas, y les dice, si tú tienes ese E0 es igual a 8.979, entonces es cobre 2 más. ¿Ok? Y así lo pueden hacer para otros elementos. Bueno, ok. Esto que hicimos aquí atrás, esto es lo que hacemos para la zona del SANES. ¿Ok? Esto es la zona del SANES. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en la zona del EXAPS? Es decir, acuérdense que la zona del EXAPS es el que está después de mi zona de SANES. Más o menos empieza como en 30. Es entre 0 y 50 electronvolts a partir de ese borde de absorción. Entonces, a partir de ese borde de absorción, se cuentan 30 de 0, de más o menos aproximadamente es 30 electronvolts. Entonces, cuentan esos 30 electronvolts, y a partir de esos 30 electronvolts, toda la zona del espectro, eso es la zona del EXAPS. Entonces, ese es el que tienen ustedes ahora que tratar. Como la zona del EXAPS nos permite determinar la estructura local, pues yo necesito convertir, tengo que hacer conversiones, tengo que convertir
esos valores, por ejemplo, E, yo ya la conozco. E es la energía, es decir, mi eje X, que está como E, este eje X que tengo E, energía, esto de aquí que lo estoy señalando, esto es energía, eso es E. E0 yo ya la conozco, porque es lo que yo es la energía que yo determine con la segunda derivada. Ya lo tengo, yo aplico esta ecuación en el eje X, y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Quién es K? K es un vector. Ese vector, las unidades de ese vector dice que son angstrom a la -1, pero ¿qué quiere decir ese vector? Bueno, ese vector K, precisamente es que es un vector, tiene 3 direcciones, tiene X, Y y Z. Entonces, ¿eso qué significa? Pues de esa manera es como necesitamos nosotros las posiciones en X, Y y Z para poder saber dónde estamos ubicados y a partir de ahí nosotros empezamos a determinar las energías de enlace. Entonces, ¿quién es K? K es un vector. Lo que hago es ahora con los datos que tengo de mu, los que tengo aquí, más bien los normalizados, estos normalizados, voy a convertir esta energía acá, que es lo que tenemos aquí, acá, y lo grafico. Y esto es el espectro que ustedes van a obtener, ¿ok? Ya tratado. Una vez que ustedes tratan eso, ahora a ese le aplican una transformada de Fourier y entonces vamos a obtener estos espectros que se ven aquí, que es el que les estoy señalando. Ahora, ese espectro, cuando yo le aplico la transformada de Fourier, entonces lo que me va a generar es esto que tenemos aquí, y en el eje X yo voy a tener las distancias de enlace. Estas distancias de enlace, si ustedes se dan cuenta, vean cómo está esto. Obviamente los que ya se dedican a esto saben identificar perfectamente cuál es un pico y cuál es ruido. Aquí ustedes pueden ver, esto es un pico, esto es otro pico, esto es otro pico y aquí hay otro pico. ¿Ok? Ahora bien, estos 4 picos están la intensidad más, bueno, el punto más alto de estos picos, si yo trazo una línea recta y cruzo las ejes de las X, ahí me va a dar esa distancia. Entonces, fíjense, aquí nosotros podemos ver 2 picos principales. Esos 2 picos están en 2.38 y 2.78 angstrom. Así como también se van a ver 2 picos pequeñitos, este que está aquí y este que está aquí. Ahora, esos 2 picos están en 4.04 y 4.77 angstrom. Ahora bien, esto que yo les estoy, esto que está aquí, eso es una muestra de molibdeno. Es molibdeno metálico. Bueno, no es molibdeno metálico, es una muestra de molibdeno. No sé cómo sea la muestra, pero es una muestra de molibdeno. Entonces, estas distancias que nosotros acabamos de determinar, esas distancias precisamente son las distancias de enlace de los átomos cercanos. Entonces, por ejemplo, la distancia de enlace que hay del molibdeno a molibdeno, cristalográficamente ya se ha determinado, ya lo han determinado en la literatura. Entonces, si ustedes quieren hacer un tratamiento de estos datos, chicos, tienen ustedes que irse a la literatura, buscar cálculos teóricos. Esta técnica de SAS se ha desarrollado y se ha mejorado, y ahorita es una técnica que se utiliza mucho en la investigación, pero se ha desarrollado tanto esta técnica gracias a los cálculos, a la mecánica cuántica, es decir, a todos esos cálculos teóricos que se han hecho. Y ustedes buscan en la literatura y dicen, a ver, yo tengo un enlace molibdeno-carbono. ¿Cuál es la longitud de enlace del molibdeno-carbono? Bueno, váyanse a la literatura y ahí van a encontrar con cálculos teóricos, con resultados, van a encontrar información y ahí les va a decir, de acuerdo a los cálculos teóricos, esta es la longitud de enlace entre molibdeno y el oxígeno. Un molibdeno que tiene un estado de oxidación, yo que sé, 2 más, un molibdeno que tiene un estado de oxidación 3 más, porque obviamente eso cambia.
Acuérdense que el estado de oxidación cambia el radio atómico del átomo. Eso cambia. No es lo mismo tener el radio atómico de un molibdeno 2+ que un molibdeno 4+. Entonces, todo eso se tiene que estudiar. Entonces, si yo me voy a la literatura y yo cristalográficamente o en cálculos teóricos, yo encuentro que la longitud de enlace del molibdeno con una estructura cúbica centrada en el cuerpo, las distancias interatómicas molibdeno con una estructura cúbica centrada en el cuerpo en un metal de molibdeno, las distancias son 2.725, 3.147, 4.450 y 5.218 angstrom respectivamente. ¿A qué se refiere respectivamente? Creo que me faltan, ¿no? Viene 4. Bueno, estas son las distancias de interatómicas de molibdeno. Son las que se encuentran en la literatura. Bueno, entonces nos dice que, por ejemplo, esta que nosotros detectamos en 2.78, esta que está aquí, esta de aquí, esta es característica de una distancia molibdeno. Es decir, la distancia de enlace entre un átomo de molibdeno y otro átomo de molibdeno. Ahora bien, también tenemos esta 4.04 y 4.77. Vamos a ver aquí cuál es la que se ajusta. Mejor se ajusta esta de 4.45 y esa también tiene que ver con una distancia de molibdeno. A ver, ¿por qué tenemos diferentes distancias? Chicos, yo tengo mi átomo central. Vamos a suponer que es un metal. Yo tengo mi átomo central. En ese átomo central, si mi metal tiene una estructura cristalina, que en este caso es cúbica centrada en el cuerpo, yo tengo ese metal. Ese metal va a estar alrededor, va a tener otros vecinos. Entonces, si yo tomo la primera distancia, esta de 2.38, esa es la distancia de enlace entre molibdeno y molibdeno de mis primeros vecinos. Luego vienen mis segundos vecinos, luego mis terceros vecinos, a partir del átomo central. Entonces, de esa manera nosotros podemos construir la estructura de nuestro material. Esta que yo les estoy enseñando es muy sencillito. Realmente, tratar los datos es muy, muy complicado. Entonces, tenemos que saber de los programas que lo hacen. Ahora, ¿qué programas nosotros podemos usar? Chicos, yo les mandé ¿cómo se llama? Parece que fue en Virtuami, yo les mandé esta liga que les pongo de color azul. Ese es un software que está libre. Ustedes pueden bajarlo y en ese software nosotros ahí se puede hacer el tratamiento de los datos, tanto de la zona de SANES como de la zona de EXAFS. Para hacerlo del SANES es muy sencillito, les vuelvo a explicar, es solamente normalizar, calcular la segunda derivada y entonces sacamos eso. Y eso hasta lo pueden hacer hasta en Origin. Lo más difícil es el tratamiento de los datos de EXAFS, porque ustedes, yo se los di de la manera más sencillita. Pero detrás de todo eso hay muchísimos cálculos que nosotros debemos usar, irnos a la parte, a la literatura, encontrar propiedades cristalográficas, muchas otras cosas, porque nosotros en el programa hacemos una simulación. Entonces tenemos nuestros datos experimentales, simulamos lo que más o menos puede ser, dicen, es una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Bueno, hacemos una simulación de ese, por ejemplo, el molibdeno, hacemos una simulación y esos datos de la simulación se tienen que parecer a los datos experimentales. Tienen sus datos teóricos, tienen sus datos experimentales, entonces todo eso lo tienen ustedes que considerar. O sea, otra vez les vuelvo a comentar, el análisis de los datos de la parte de EXAFS es un poco complicado. Entonces,
Hay que meterse mucho a la literatura, hay que saber manejar muy bien los programas y entonces con eso lo podemos hacer. Entonces el que pueden ustedes bajar libremente es este que se llama IFEFIT. Y otros programas también es el SCURB y este que se llama GNSAS. Entonces, los otros dos no sé si están libres en la literatura en internet, pero el que sí les aseguro es este que se llama IFEFIT. Ya no nos va a dar tiempo ver un ejemplo, pero yo tengo algunos espectros de absorción de rayos X. Vamos a abrir el programita, vamos a ver qué podemos hacer con ese. Yo les soy honesta, yo no sé usar mucho ese programa. O sea, solo usé prácticamente SAS, digo, para SANES, y para EXAPS hice algunas cosas, pero no lo sé manejar muy bien ese programa. Pero vamos a entrar para que más o menos yo les diga qué es lo que sé y ustedes nuevamente pueden ir picándole ahí y haciendo otras cosas. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes tengan conocimientos de que sí existen los software, ¿okay? Y muchos de ellos están libres en la literatura, libres en el internet. Entonces están libres, ustedes los pueden descargar, pueden empezar a trabajar con ellos y si conocen a un experto en este tipo de análisis, les va a ayudar muchísimo a poder analizar sus datos. Hay un libro que es muy bueno, este que les estoy poniendo. Este es un libro que es de este señor Surinder Kumar. Estos señores son varios autores. Este es el editor, ajá, pero el autor, no, los autores son, bueno, el libro es este es el handbook, pero aquí tiene varios capítulos, ¿no? El capítulo 13 es precisamente el que nos habla de SAS, de SAS. Entonces, este capítulo está muy interesante de este libro. ¿Por qué? Porque este nos va diciendo paso a paso qué es lo que debemos hacer para tratar nuestros datos. Hay una sección, nos viene toda la parte teórica, todo eso, pero hay una sección que nos dice más o menos qué es lo que debemos hacer con cómo debemos tratar nuestros datos, tanto el SANES como el EXAPS. Ahora bien, ¿cuáles son las principales aplicaciones de esta técnica? Pues el EXAPS, como nos dice que se ha utilizado para dilucidarlo, o sea, lo utilizan para dilucidar, para determinar la estructura de los átomos absorbidos y moléculas pequeñas en la superficie. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen una molécula que se absorbe en la superficie de su material, ustedes pueden ir a este tipo de técnicas y determinar cómo está esa molécula absorbida en ese material. También se usa para interfaces, cuando tenemos una interfaz electrodo-electrolito, también podemos ver cómo es esa interfase entre electrodo y electrolito. Para especies en solución producidas electrónicamente, también se suele usar este tipo de técnica, también para metales, semiconductores y aislantes, para superconductores de alta temperatura, para materiales amorfos y sistemas líquidos. Esa es la diferencia, y también para gases, también gases se utiliza, pero esa es la diferencia más grande que tiene con respecto a difracción de rayos X, que en este caso sí podemos nosotros estudiar materiales amorfos, sistemas líquidos, sistemas gaseosos, y también podemos hacerlo con sistemas orgánicos. La técnica es muy versátil, se pueden hacer muchísimas, o sea, podemos utilizarlo para diferentes tipos de materiales. Ok, generalmente el EXAPS se utiliza mucho para hacer estudios in situ de materiales, es decir, por ejemplo, en catalizadores o también en sistemas electroquímicos. ¿Esto para qué se hace? Se hace para muchas veces cuando ustedes están en la reacción química, están haciendo su reacción química, el catalizador, ya sea en un sistema catalítico o en un sistema electroquímico, el catalizador o el sólido cambia durante la reacción. Entonces, si queremos nosotros saber cómo cambia durante la reacción, es decir, si cambia la estructura, pues me va a cambiar en cómo está mi átomo absorbente que yo quiero estudiar. Es decir, en pocas palabras, me cambia la estructura.
Entonces, al cambiarme la estructura, yo puedo verlo por EXAFS, cómo está cambiando la estructura del material durante la reacción. Eso es a lo que le llamamos estudios in situ. También le llamamos estudios in situ cuando ustedes dicen, tengo mi catalizador y yo lo oxido antes de hacer la reacción, lo oxido y quiero saber cómo cambia. Pues hagan eso, vayan a EXAFS, vayan ahí a la cámara de reacción, métanle ustedes un ambiente oxidante, ven cómo cambia su catalizador con respecto a ese ambiente oxidante y pueden obtener información que les es de utilidad, sobre todo en catálisis para determinar los sitios activos de su reacción. ¿Sí? Los sitios activos son aquellos que llevan a cabo la reacción química. ¿Okay? Bueno, muy bien. También igual se ha utilizado, esta técnica se usa en una amplia gama de campos científicos. Lo podemos usar desde ciencia de los materiales, lo podemos usar en mineralogía. En mineralogía lo podemos usar en ciencia ambiental, en investigación de catalizadores y en biología. No solo los catalíticos usamos esta técnica, ¿no? Lo pueden usar otras áreas de investigación o campos científicos. Miren, aquí tengo un ejemplo del EXAFS. Entonces, esta más o menos lo que está aquí en la pantalla es la información que podemos nosotros obtener del EXAFS. Entonces, todos esos datos y todo lo que ustedes ven aquí es por el tratamiento que yo le di a los datos. Pero algo que me parece bastante interesante es, por ejemplo, este material que se llama cobre BTC. Ese material es un MOF, es el que luego algunas veces les he mencionado, pero creo que muchos no la mayoría ni siquiera lo conocen, ¿no? Pero un material de cobre, un material MOF, que se le llama cobre BTC, que les estoy señalando, esta que yo estoy señalando, esta es la estructura del cobre BTC. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegaron con estos datos hasta aquí? Hasta determinar esa estructura. ¿Cómo es la estructura del cobre BTC? Bueno, pues lo hicieron a través precisamente del EXAFS. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues aquí, si ustedes se dan cuenta, el átomo que les ha interesado determinar es el cobre. O sea, ellos dijeron, a mí yo quiero saber qué pasa, mi átomo absorbente es el cobre. Entonces, aquí vean, esto es ABS, que es de absorbente, y BS, que es del backscattering, es decir, de los que están, los átomos que están alrededor de ese átomo central. Bueno, entonces aquí les dice, esta es el enlace cobre-oxígeno. Este N no es otra cosa que el número de átomos que hay en este caso de oxígeno. Este N me da el número de átomos vecinos. Entonces, fíjense, el cobre-oxígeno me dice son 4.7, aproximadamente son 5 átomos. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que son 5 átomos de oxígeno y esta R no es otra cosa que la distancia que hay entre el átomo absorbente y el átomo backscattering. Entonces, la distancia que me dice es 1.946. Esa es la distancia de enlace. Entonces, si yo me posiciono aquí, váyanse aquí a la estructura, está aquí el cobre, y dice que alrededor de él hay 5 átomos de oxígeno, están enlazados con esa distancia de enlace. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego me dice la distancia entre el cobre y cobre, en el cobre, el átomo que está alrededor del cobre, a esta distancia de 2.624 no es otra cosa que un átomo de cobre. Entonces se van aquí y dicen, es un átomo de cobre a esa distancia. Ahora nos dice cobre, carbono. Este es carbono. ¿Por qué? Porque yo les dije, este material es un material híbrido. Está compuesto ¿por quién? Por un clúster metálico, que es este que está aquí en el centro, los cobre-cobre, ese es el clúster metálico, y está compuesto por ligandos orgánicos. Entonces, ahora ese cobre está enlazado a un átomo de carbono, pero obviamente para que esté enlazado con un átomo de carbono tiene que pasar primero por un oxígeno, porque no se pueden, o sea, no se enlaza cobre-carbono, es cobre, oxígeno, carbono. La distancia que hay entre el cobre y el carbono, que es este grisecito que se ve aquí,
ese carbono es de 2.835 y me dice, hay 3. Entonces, hay tres enlaces cobre-carbono. Entonces, es cobre, hay uno en este ligando, cobre, hay otro en este ligando, cobre, hay otro en este ligando. Esos son los 3, ¿o cuáles son? No veo. Es 1, 2, a ver cuántos ven. Porque este no. Ya no veo. Este no es. No, este no es. Este no es. Es este y este. Este cuarto que está aquí lo detectan por otro estudio que le hacen para determinar de los átomos de oxígeno. Pero entonces, lo que yo les quiero decir es que con la información que ustedes obtienen de EXAFS, pueden llegar a construir su estructura. Y no precisamente es una estructura cristalina, o sea, puede ser una estructura amorfa, o puede ser, o es decir, me va a dar el grado de desorden que tiene ese átomo central en función de mis átomos más vecinos, ¿ok? De mis átomos vecinos. Entonces, es lo que yo les decía, lo que tenemos que hacer es un cálculo. Nosotros hacemos, tienes que hacer tratamiento de los datos, como les acabo de comentar, no es fácil, pero tienen que ustedes hacer que los datos teóricos del tratamiento de los datos que ustedes hagan sean parecidos a los de los datos experimentales. Entonces, vean aquí, la línea gris es el teórico y la línea negrita es el experimental. Entonces, más o menos se ajustan los dos. Entonces, si se ajustan más o menos el dato teórico con el dato experimental, entonces ustedes ya pueden decir, esto es lo que tengo. ¿De dónde saco los datos teóricos? De la literatura. Sacan todas sus propiedades cristalográficas, algunas veces ya hasta les dice cómo está la estructura, y todo eso ya lo sacan, lo meten en el programa y lo comparan con sus datos experimentales y dicen, esto es lo que está pasando. Entonces, tienen varias distancias de enlace, cada uno de estos puntitos, como lo vimos antes, cada uno de estos picos corresponden a una distancia de enlace, y eso corresponde a un enlace, a un tipo de enlace que sea entre un átomo y, por ejemplo, aquí los que vimos, cobre-oxígeno, cobre-cobre, cobre-carbono, y así, y se va, y eso es lo que hacemos. Miren, esto es lo que se hace aquí en la figura D. Vean, en la figura D yo digo, esta distancia de enlace corresponde al cobalto-oxígeno, esta distancia de enlace corresponde a cobalto-cobalto, esta distancia de enlace corresponde al cobalto-rutenio. Entonces, de esa manera, ustedes pueden determinar, pueden determinar su estructura, acuérdense, estructura local. Con esa estructura local, ¿qué pueden hacer? Pues pueden construir, con esa estructura local, van a construir su celda unitaria. Y esa celda unitaria, acuérdense que en un sólido, o en un sólido principalmente, se repite, en un sólido cristalino, se repite en todas sus direcciones, en todo el volumen del sólido. Chicos, hasta aquí, bueno, creo que hasta aquí terminamos. Esto ya es otra cosa. Terminamos hasta aquí. Entonces, con esto vamos a terminar esto es lo que hasta aquí llegamos con espectroscopía de absorción de rayos X. ¿Alguien tiene alguna